Hola, mi nombre es Daniel, yo soy médico, actualmente trabajo en un hospital de un pueblo muy lindo que se llama San Carlos. Y si tienes hijos, este video probablemente te interese mucho. Los niños nunca están exentos de accidentes. De hecho, pueden estar montando bicicletas, jugando fútbol o patines, de repente caerse o simplemente cortarse y se les puede producir una herida que requiere puntos de sutura. Y ahí es donde viene la situación de la que te voy a hablar en este video. La cuestión es cuando hay que ir al hospital y hay que suturar, en el que el niño viene con dolor, en el que el niño vio que salía sangre de su cuerpo y además de eso tiene el miedo porque ve que la enfermera le tiene que lavar la herida y después ve al doctor con una aguja con la que dice que le va a colocar anestesia para que no le duela. Pero es que los niños son muy inteligentes, por más que sea van a relacionar la aguja como en aquel momento en el que les colocaron la vacuna y sintieron ese pinchazo que les llenó de dolor y desde entonces cada vez que ven una aguja siempre van a tener miedo. Así que si no has vivido esta situación, excelente, espero que nunca tengas que pasar por ella con algún hijo. Pero si ya la has vivido, probablemente estés en alguno de los tres escenarios, en el que tu hijo fue súper valiente, se dejó lavar la herida, fue súper sonriente, se dejó suturar, no mostró ningún signo de miedo en ningún momento. El segundo escenario es en el que el paciente lo tuvieron que agarrar entre dos enfermeras, dos médicos, tuvieron que amarrarlo prácticamente, empezó a gritar tanto que casi despierta a todos los pacientes de la clínica. O el tercer escenario, en el que fue imposible suturar. Y no por la extensión de la herida, sino porque simplemente no se pudo con el paciente. Y es que a veces como adultos se nos olvida algo muy importante. Nosotros somos capaces de razonar la mayoría de las emociones, o por lo menos eso intentamos. Y muchas veces queremos que los niños hagan eso, pero no. Los niños son más emocionales. Míralo de esta forma. Tiene solamente 5 años, 4 años, qué sé yo, 6 años y acaba de caerse mientras estaba jugando, sonriendo y sintió que era un golpe leve. Intentó pararse, pero vio que salía sangre de su cuerpo. Se puso a llorar de repente, le dio miedo, se asustó. Si tu primer impulso va a ser regañarle, probablemente su miedo aumente. Si al llegar al servicio de urgencias, lo primero que va a ver es de que la enfermera le empieza a restregar una herida que le está doliendo, probablemente su miedo aumente aún más. Y de repente ve al médico cargando una jeringa con la que le van a pinchar directamente en la herida. Probablemente va a ser imposible atender a un niño de esta forma. Puede que ni siquiera se deje suturar. O si lo hace, va a ser necesario agarrarlo entre varias personas, hacer que los padres lo sostengan. Y eso va a hacer que de aquí en adelante ese niño quede con el miedo de que si le ocurre un accidente, lo van a llevar al médico para que le coloque una aguja. Qué terrible negocio. ¿Con qué ánimo va a querer volverse a subir a la patineta y volver a intentar hacer piruetas o a la bicicleta y volver a intentar hacer lo más rápido posible, así explorando, conociendo su niñez, viendo qué límites puede alcanzar? Si la amenaza va a ser, si te vuelves a caer, te van a tener que volver a colocar puntos. Cualquiera va a quedar con miedo si lo amenazan de esa forma. Y es que, a ver, la solución tampoco es decirle mentiras a los niños, no es decirles de que no les va a doler, no van a sentir nada, no, porque si no, cuando sientan el pinchazo van a sentir que sus padres lo traicionaron y que el médico les dijo mentiras y que la próxima vez que visiten un hospital va a pasar lo mismo. No es la idea. Ni tampoco ser súper sinceros, porque los niños son súper inteligentes. Nos preguntan que si les va a doler, la solución no va a ser decirles sí, te va a doler y responder de esa manera tan fría y no explicarle. Los niños son inteligentes. Después de los 2 años tienen discursos súper armados, incluso antes. Exploran, preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La solución depende de los dos componentes, tanto del acompañante, ya sea el papá, la mamá, de la prima, del primo, del hermano, de la hermana, y del personal que lo está atendiendo, generalmente el médico. Lo primero que puedes hacer como madre o padre después de que tu hijo o tu hija tenga un accidente y tenga una herida que requiera sutura es llevarlo a la regadera, si es una herida que es pequeña, que está en alguna extremidad, que no está directamente en la cabeza, abrir el chorro de agua y esto irá barriendo los restos de tierra, de piedras que pueda tener la herida. Porque si no haces nada, entonces al momento de llegar a urgencias, la sangre ya va a estar seca. Van a tener que restregarle más duro para poder quitarle esas costras de sangre que tiene la herida. Mientras le estás lavando la herida a tu hijo, ve explicándole qué paso sigue,
que se tranquilice, que estás con él, que le estás acompañando. Esto va a hacer de que cuando lleguen al servicio de urgencias van a estar mucho más receptivos. Y de parte del personal de salud, una de las estrategias que solemos usar los médicos, especialmente en niños, es el uso de lidocaína en jalea sobre la herida. Esto ayuda a dormir la herida, a anestesiarla. La lidocaína es un anestésico. No es que te va a dormir la piel, tiene que ir dentro de la herida. Esto va a hacer que pasado unos 2 a 5 minutos el paciente no sienta dolor o haya disminuido muchísimo. Y así la enfermera va a poder tenerlo muchísimo más fácil para lavar la herida, buscar restos de arena, de piedras que no vayan a poder quedar dentro de la herida y causar infecciones después. Otra estrategia que solemos usar también es el intercambio de agujas entre jeringas. Por ejemplo, las jeringas de 3 o 5 mililitros tienen agujas mucho más grandes. Esta aguja, no sé si alcanza a ver, es una aguja mucho más larga, mucho más gruesa. Pero las jeringas, como la de insulina, tienen agujas de 3 o 5 milímetros, son más pequeñas. Esta es muy pequeña, pero lo que solemos hacer es de que recargamos la lidocaína inyectable en esta jeringa de 3 o de 5 milímetros y la aguja de insulina se la podemos colocar a la jeringa más grande, haciendo de que duela menos porque esta jeringa es más pequeña y más delgada, haciendo que duela muchísimo menos al momento de colocar la anestesia. Eso no significa que se pueda hacer todo el tiempo, ya que hay heridas que son muy grandes y que una aguja tan pequeña no va a poder anestesiar toda la extensión de la herida. Así que ahí sí nos toca usar la aguja más grandecita. Sin embargo, cuando el paciente se da cuenta de que no duele la herida con la jalea que le pusimos, entonces empieza a preguntar y empieza a entender el proceso y nos permite mostrarles, explicarles, y esto hace que sea mucho más amena la atención. Así podemos hacer el procedimiento sin problema. Puede que no sea posible en todos los casos, pero si tenemos la paciencia con los niños de poder hacerlo de esta forma, evitaremos que cuando vaya a consulta el paciente tenga miedo de ver un médico, o que la próxima vez que monte una bicicleta la amenaza sea: si te caes te vamos a tener que llevar nuevamente al médico para que te coloque puntos de sutura como la última vez, o que cuando sea adulto tenga fobia a las agujas. Así evitamos esto. Simplemente colocamos una jalea, colocamos una cremita, y eso hace que sea más fácil poder atender a los pacientes. Si te gustó este video, dale like, compártelo y estaré subiendo más contenido de este tipo.